día de hoy vamos a continuar un poquito más sobre el tema metabolismo, pero vamos a seguir algunos conceptos específicos que nos fueron quedando como en el camino, podemos decir. Nosotros habíamos visto que teníamos dentro de lo que es, acá les hice mejor un cuadrito, un cachito más chico como para todos los temas. El tema principal fue siempre metabolismo. Pero ¿qué pasa? Dentro del metabolismo teníamos dos reacciones químicas importantes que son el catabolismo y el anabolismo. ¿Por qué se los puse de esta manera? Que les puse una flechita que va y otra flechita que viene. Porque en realidad actúan como si fuera un ciclo. Uno depende del otro. O sea, todos los productos que en el catabolismo, que son el dióxido de carbono y el agua, van a ser utilizados por el anabolismo. ¿Sí? Y el anabolismo, sus productos, que son el oxígeno y el almidón, van a ser utilizados por el catabolismo. Entonces, después otra de las cosas era que el catabolismo es una reacción exergónica, ¿sí? Vendría a ser aquella que, en este caso teníamos, por ejemplo, dos reacciones, que se las voy a mostrar un cachito acá, por ejemplo, la glucólisis y la respiración, ¿sí? Entonces, lo que tiene una reacción exergónica es que lo que hace más que todo es liberar, ¿sí?, energía. En cambio, la endergónica, en el caso del anabolismo, es ingresar energía. Por eso era que habíamos puesto un ejemplo de anabolismo, que es la fotosíntesis, ¿sí? En la fotosíntesis lo que sucede es lo siguiente: se debe ingresar energía, por ejemplo, energía lumínica, ¿sí? O sea, la energía del sol, más el dióxido de carbono que se libera del catabolismo y el agua, para poder producir este oxígeno que se libera y el almidón, ¿sí? Por eso hablábamos de que el anabolismo es una reacción endergónica. Ender viene de interno, o sea, para adentro. En cambio, exer es para afuera, libera energía. Comúnmente la energía que se libera en el catabolismo es en forma de calor, ¿sí? Bueno, esto vendría a ser un pantallazo general. Pero ¿qué pasa? Como para ir un poquito a lo que es el catabolismo. Empezamos desde acá del pizarrón. Catabolismo, como yo les decía, que es una reacción exergónica, necesita liberar energía. Pero ¿qué pasa? Lo que sucede es que para que se puedan realizar, por ejemplo, el catabolismo, lo que son la glucólisis y la respiración, necesita estos procesos de lo que se llaman enzimas. Ahora, las enzimas funcionan como catalizadores, por eso yo acá les puse enzimas como catalizadores. Ahora, vamos a ver qué es una enzima y qué es un catalizador, ¿sí? Una enzima es una proteína. Recuerdan que cuando nosotros vimos nutrientes, ¿sí?, justamente las proteínas son nutrientes. Las proteínas en nuestro cuerpo tienen muchas funciones. Una de las funciones es actuar como enzimas, ¿sí? Ahora, estas enzimas como catalizadores. Ahora, ¿para qué yo necesito que una enzima funcione como catalizador? Primero vamos a ver qué es un catalizador. Son aquellas enzimas que reducen la energía, esto que puse acá dice energía de activación. ¿Qué va a pasar? Para que comiencen los procesos catabólicos, o sea, de la glucólisis y la respiración, necesitamos un tipo de energía que se va a necesitar para comenzar. Pero ¿qué pasa? Cuando la energía es demasiada, lo que va a suceder es que es preciso bajarla un poquito para poder ser utilizada. Y lo único que me lo permite es el catalizador, o sea, la enzima, ¿sí? Esto se utiliza en las reacciones catabólicas. Por eso les puse que las enzimas, que son proteínas, es decir, son moléculas orgánicas usadas en el catabolismo. Y tenemos dos vías para el catabolismo. La vía aeróbica, o sea, cuando yo hablo de aeróbico, significa que para que se pueda realizar esa reacción necesito oxígeno. Por eso les puse acá con oxígeno. Las reacciones vendrían a ser la glucólisis, que es la ruptura de la molécula de glucosa y que se va transformando, y la respiración celular, que dentro de la respiración celular, como les dije en la anterior clase, teníamos dos
procesos más que son el ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones, ¿sí? Esto, ¿sí?, va a generar los productos para el anabolismo. ¿Cuáles serían los productos para el anabolismo? El dióxido de carbono y el agua, ¿sí? Porque, bueno, obviamente cuando hablábamos de el tema de la fotosíntesis, la luz necesitamos, pero eso viene del sol. Bien, y después la otra vía es la anaeróbica, o sea, aquella vía que no utiliza oxígeno. Por ejemplo, la fermentación. Hay diferentes tipos de fermentación, ¿sí? Tenemos la fermentación láctica, ¿sí?, que es la que comúnmente se observa cuando nosotros hacemos diferentes actividades. Por ejemplo, una actividad física que realizamos que es sin oxígeno es cuando el músculo comienza a trabajar. ¿Vieron lo que se llama musculación? Bueno, ese tipo de actividad no requiere oxígeno, entonces se siente que el músculo cuando trabaja quema. Esa quemazón es el ácido láctico. Pero después podemos utilizar otro tipo de fermentación donde se libera, por ejemplo, alcohol. Por ejemplo, cuando se realizan diferentes, o los vinos, o las cervezas, ¿sí? Entonces, podríamos ver diferentes tipos de fermentación, pero lo importante es saber que esto es una vía anaeróbica, sin oxígeno. De ahí sale la fermentación, ¿sí? O sea que tenemos esos dos tipos de catabolismos. Bien, y como para cerrar lo que es el tema de metabolismo y enganchar un poquito con lo que vimos en la unidad número 1 sobre nutrición humana, vamos a ir hablando un poquito de todos los elementos que fuimos viendo, ¿sí? Primero y principal, pudimos ver que, ¿no?, para la nutrición, ¿sí?, necesitamos la incorporación de alimentos. Comúnmente los alimentos los incorporamos, ¿no?, durante la dieta cotidiana, o sea, la dieta de todos los días. El almuerzo, la merienda, la cena, bien, el desayuno, ¿no? Bueno, entonces, nosotros vamos incorporando alimentos. En esos alimentos vienen moléculas orgánicas que se llaman nutrientes, ¿sí? Estos nutrientes, la idea es que cuando el alimento pasa todo el sistema digestivo, ¿no?, llega al estómago y luego recién llega al intestino delgado, lo que hace es ir separando lo que son nutrientes de lo que son desechos. Entonces, la idea es que el nutriente pase a través de las microvellosidades que tiene el intestino, ¿sí?, y que pase a la sangre. ¿Qué va a hacer la sangre? La sangre lo que hace es distribuir, ¿sí?, todos los nutrientes a cada una de las células del cuerpo. Y ahí, ¿sí?, es cuando nosotros llegamos a la célula. O sea, el nutriente llega a la célula. Ustedes recordemos que tienen la célula. Vamos a hacer acá rápidamente el núcleo de la célula. Todo esto que está acá es el citoplasma y sabemos que esto es membrana. Le pongo MB, acá le pongo C, ¿sí?, y este es el núcleo. Ahora, dentro del núcleo nosotros tenemos, lo vamos a hacer con otro color, unas organelas que se llaman mitocondrias, ¿sí?, muchas mitocondrias y otras organelas más. ¿Pero por qué me interesa la mitocondria a mí? A mí me interesa en realidad porque justamente dentro de la mitocondria va a ocurrir una actividad, ¿sí?, del metabolismo, que es una reacción catabólica, que es la glucólisis y la respiración, ¿sí? Eso hablando específicamente, ¿sí?, del metabolismo en el ser humano, ¿sí? Entonces, justamente dentro de la mitocondria va a empezar a ocurrir la glucólisis, que sería la ruptura de moléculas de glucosa, para ir transformándola y llegar a formar un producto que se llama ácido pirúvico. Y ahí es donde se puede tomar cualquiera de estas dos vías, la vía aeróbica y la vía anaeróbica. ¿Qué nos interesa a nosotros dentro de la célula? Es la vía aeróbica, por el momento, ¿no? Glucólisis y respiración. Por eso es lo que les digo en la mitocondria. Esto, como les dije, es la mitocondria. Aquí llegarían esos nutrientes, ¿no?, más que todo los carbohidratos, la glucosa, ¿no?, y los otros elementos se van utilizando también como fuentes de energía.
pero en sí lo importante es que la célula va a utilizar los nutrientes y el oxígeno que ingresó a través del sistema respiratorio para poder realizar este proceso de glucólisis y de respiración celular, ¿sí? Entonces, por eso es importante cuando hablamos de metabolismo celular y justamente durante este metabolismo, más que todo esta reacción catabólica, es la que nos va a permitir tener la energía suficiente para poder realizar diferentes actividades, ¿sí? Esta energía suficiente vendría a ser, como acá les mostré hace un ratito, ¿sí?, lo que se va a ir formando a partir del catabolismo utilizando los elementos que vienen del anabolismo, el oxígeno y el almidón, ¿sí? El almidón es un tipo particular de glucosa, entonces cuando nosotros ingresamos esto junto con todos los demás nutrientes, comienza todo este proceso en el cual se genera glucógeno y ATP, ¿sí? El glucógeno vendría a ser toda esa molécula de almacenamiento de energía, ¿sí?, que se utiliza en situaciones muy particulares, y el ATP es la moneda energética de la célula, es lo que se gasta rápidamente. En cada actividad, si corre el micro enseguida se utiliza ATP, ¿sí? Entonces, esa es otra de las cosas por las cuales nos interesa esto de estudiar la alimentación que tenemos a diario, por qué es necesario, ¿sí?, tener un tipo de alimentación y además incorporar cierta cantidad de alimento a diario, porque justamente está relacionado con la cantidad de lípidos, proteínas e hidratos de carbono que incorporo y que van a llegar a la célula para poder realizar el metabolismo, ¿sí? Así que bueno, y acá completaríamos lo que es la unión de lo que es la unidad número 1 y la unidad número 2, ¿sí?, que es lo de nutrición y metabolismo celular, que se unen hasta llegar a la célula. Por último, me despido. Soy la profesora Correa Natalia y esto es Aprendemos desde casa. Hasta la próxima.